A los padres nos interesa la educación de nuestros hijos. Por eso siempre nos hacemos la misma pregunta cuando son pequeños, cuando hay que escolarizarlos por primera vez. Decimos, ¿en qué colegio lo apunto? Segunda pregunta, ¿educación pública, concertada, privada? Y cuando ya son más mayores, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Lo llevo a una universidad pública, a una universidad privada? ¿Qué me ofrece una? ¿Qué me ofrece la otra? ¿Merece la pena pagar un colegio privado? ¿Merece la pena pagar una universidad privada? Bueno, pues en esta última fecha, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado por la Pública, la CODAPA, ha puesto una campaña de publicidad en la que precisamente lo que hace es animar a los padres a que elijan la enseñanza pública. Vamos a hablar con el responsable de formación de la FAPACE, que es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Almería, para tratar algunos de estos asuntos y que seguramente pues, nos sirva de guía sobre por dónde debemos presentar nuestra elección. Vamos a hablar con Miguel Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Muy buenas, Rafa. Gracias por darnos la oportunidad de comunicar nuestra experiencia y nada, pues saludarte con afecto y cariño y muchas gracias. Pues lo primero que quería preguntarle es sobre qué es la CODAPA, qué es la FAPACE, a quiénes representan, cuáles son sus objetivos y luego ya vamos a entrar más en detalle. Muy bien, pues la CODAPA, como bien has dicho, es la confederación de toda Andalucía, de todas las asociaciones de madres y padres, y la FAPACE es la federación de AMPAs de toda la provincia de Almería. Estamos alrededor de unas 280 asociaciones, cada instituto tiene su AMPA, que se ha federado, y esa federación de todas esas asociaciones de mamá y papás, de alumnado con fondos públicos, aunque defendemos la pública, es lo que es la FAPACE. Cada federación, cada provincia, luego se junta en Andalucía y forma la CODAPA, y luego la CODAPA a su vez está representada en la nacional, que es la CEAPA. Sí, quería preguntarle, asociaciones de madre y padre del alumnado. Los padres por lo general, me refiero a padre y madre, nos implicamos en la enseñanza a nuestros hijos. ¿Cuál es la percepción que tienen? ¿Son muchos o son pocos los padres que se apuntan a las asociaciones de padres y madres? ¿Son activos, participan en los colegios, en los consejos escolares? Es decir, ¿qué valoración hacen? Bueno, más que valoración e interpretación, son datos. O sea, la educación es un movimiento fundamentalmente feminizado. O sea, la mayoría son mamás. Efectivamente, a lo largo de los últimos 20-25 años ha habido afortunadamente una apuesta de mayor implicación de papás, pero efectivamente la mayoría de AMPAs están gestionadas, dirigidas, y sus presidentas son mamás. Ten en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad que todo lo que sea salud... Perdón, pero me refería no al hecho femenino, sino cuando hablaba de padre me refiero a padre y madre, que si nos implicamos en la educación, es decir, si las familias se apuntan a las asociaciones de padres, si las asociaciones de padres representan objetivamente a muchos o pocos, si cuando llegan las elecciones a los consejos escolares, los padres y madres nos implicamos, acudimos, votamos, hacemos listas. No, pero es que la sociedad que vivimos es una sociedad, como te decía, normalmente que no fomenta la participación. Efectivamente, ha habido ahora
un impulso mayor de la participación, pero que nuestra sociedad individualista no facilita. Lo que sí te digo es que hay muchas AMPAs, las AMPAs son representativas porque son de la comunidad, pero luego hay datos, por ejemplo, en las elecciones de consejo escolar, la participación es muy poca, porque prácticamente no se conoce lo que es un consejo escolar, no se nos informa de la importancia de ese órgano colegiado de gobierno y efectivamente en algunos ámbitos de participación es muy poca, pero en otros pues sí representamos a las familias, porque fíjate que en cada aula hay una delegada o delegado de mamá y papá. Y todas las aulas tienen esa delegada, hará más o menos, pero ya tenemos un representante. Y luego todos esos representantes de aula están prácticamente en la AMPA. O sea, que sí tenemos un conocimiento. Que nos gustaría que fuera mayor la participación, por supuesto. Y eso es una, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales de la FAPACE. Implicar a la mamá y a los papás. Nuestra labor es fomentar la participación. Luego la formación, que es fundamental, porque para defender una escuela de calidad tienes que tener formación. Y luego el asesoramiento, porque hay muchas cosas que la mamá y los papás demandan sobre lo que tú decías de información, qué colegio es mejor, cómo puedo participar, cómo puedo mejorar la convivencia en el centro. Son muchos temas que ahí nos centramos en esas 3 columnas de lo que hace una AMPA y una federación, que es formación, intentar fomentar la participación y luego el asesoramiento. Precisamente vamos a hablar de eso. Ustedes defienden la enseñanza pública, pero la enseñanza pública la verdad es que suele estar denostada. Parece que sí. La enseñanza en los colegios concertados está mejor valorada socialmente y no digamos ya la enseñanza en un colegio privado. Si apartamos los privados, porque al fin y al cabo cada uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana y si quiere pagarse un colegio privado, pues que se lo pague, y lo hay mejores o peores también en función de lo que uno pueda pagar por ese colegio. Si nos vamos a la enseñanza pública y la enseñanza concertada, ¿por qué apuestan ustedes más por la pública? ¿Qué puede un padre o una madre encontrar en la pública? Hombre, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y uno, como tú decías, con su dinero puede hacer lo que dé la gana. Y si uno opta por la enseñanza privada, pues bienvenido sea. ¿Qué pasa? Que yo creo que nosotros no somos talibanes de la escuela pública. Simplemente queremos lo mejor para nuestros hijos. Y tú lo has dicho. Cuando buscamos un cole o un instituto, queremos lo mejor para mi hijo y mi hija. Y algunos pensamos que lo mejor también es lo mejor para todos y todas. Entonces, porque estamos en una sociedad donde tenemos que vivir unos valores constitucionales democráticos. Entonces, fíjate que los profesionales, cuando se presentan a unas oposiciones, si aprueban, pueden ir a la escuela pública. Si no aprueban, pueden ser contratados en colegios privados o privados concertados. O sea, que por lo menos en pruebas objetivas de oposiciones, los mejores van a la pública. Eso es objetivo. Ahora, tienes toda la razón que socialmente hemos pensado que si yo pago, entonces tengo un producto mejor. A veces es así, a veces no es así. Entonces, nosotros defendemos que España tiene que tener la mejor educación para todos los niños y las niñas que hay en el país. Por eso necesitamos una sanidad pública potente. Fíjate, estamos en un estado de COVID y lo que lo necesitamos, y pensamos que lo mejor para un país es una educación pública de calidad. Fíjate el país de Finlandia. Finlandia está en el número 1 en todos los informes PISA. Tiene el 99% de escuela pública. Con lo cual, si uno quiere gastarse su dinero en irse a un hospital privado, me parece fenomenal, pero yo creo que si somos una sociedad inteligente, nuestro dinero debe invertirse en una educación pública. Luego, si no llegamos a esa educación pública, pues entonces cogemos colegios privados y hacemos conciertos, pero los colegios concertados son privados. Y yo creo que, como tú habías dicho, si uno quiere una educación privada, que se la pague. Nosotros no estamos en contra de la libertad, sino lo que no vemos bien es que con el dinero público yo tenga que pagar o una sanidad privada o una educación privada. Si tú lo quieres lo privado, fenomenal,
te lo pagas. Si no, vamos a luchar por tener la mejor educación para todos y todas. Y imagínate que tenemos a los mejores niños o adolescentes y que no puedan ir a la universidad porque no tengan medio económico. Pues eso es una ruina para un país. Yo creo que es hacer, perdóname, el imbécil. O sea, un país tiene que coger los mejores recursos humanos y si, aunque no tenga medio económico, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que todos, por ejemplo, tengan la capacidad de estudiar en colegios que tengan unos mínimos de calidad y excelencia. Y eso lo queremos para los públicos. Lo que sucede es que cuando comparamos los niveles educativos o el nivel al que salen los alumnos en Andalucía, por ejemplo, o en España, si comparamos Andalucía con el resto del Estado, o el Estado con el resto de los países de la Unión Europea, e incluso más allá, pues nos encontramos con que nuestro nivel no es precisamente de los mejores. Nuestros alumnos no salen precisamente como los mejor preparados. ¿Es cuestión únicamente de financiación o es cuestión de sistema? No todo es financiación, en eso te doy la razón, pero te voy a dar un dato. Es decir, depende cómo evalúes o cómo califiques. Si nosotros en los famosos informes PISA, que son informes de 700 páginas, lo resumimos en un titular, no nos hemos enterado de nada. Porque estar en 586 de matemáticas y los otros países estar en 592 y los 580 es que no son nada. Es decir, si tú me dices que por ejemplo, sacar un 7,9 en filosofía, me lo explicas lo que es, pues a lo mejor, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos competencias. Nuestros niños y nuestras niñas españoles son unos cracks en lo que suelen hacer, en ejercicios teóricos. Cuando pasan a la práctica es donde nosotros estamos peor, que eso es lo que evalúa PISA, por ejemplo, que son las competencias. Por eso queremos un cambio de metodología en el sistema educativo y en vez de ser todo tan teórico y tan escrito, que de verdad se eduque en competencias, por ejemplo. Y hay que saber por qué tengo yo un 582 en matemáticas en vez de un 586, porque a lo mejor depende de cómo me evalúes y depende de qué pruebas me ponga. Y por ejemplo, yo me podré saber todas las normas de circulación, que es lo que le pasa a los niños españoles, que se saben todas las normas de circulación, pero luego le das un coche para conducir y ahí son peores que los europeos. Pues vamos a hacer un sistema educativo que en vez de ser tan teórico, sea práctico, por ejemplo. Pero todo eso de calificar a un país y otro es muy relativo, porque ¿qué significa que yo tenga un mayor pensamiento crítico? ¿Qué quiere decir que haya mayor inclusión? ¿Qué quiere decir que hay más, que yo sé, por ejemplo, trabajar en equipo? ¿Cómo se evalúa y se califica eso? ¿Qué es lo que quiere Europa? Europa quiere ahora unas competencias no como hace 2 siglos, porque mi abuela me decía, niñico, tú ve a la escuela para aprender a leer, escribir y hacer cuentas. O sea, lengua y matemática. El siglo XXI necesita otras cosas. Y eso es lo que le estamos pidiendo al sistema educativo español, que se adapte al siglo XXI. Y en eso es lo que estamos peleando. Porque si nos califican con pruebas del siglo XX o XIX, seríamos de los mejores. Pero es que Europa califica con pruebas del siglo XXI. Y en eso estamos un poquito ahora que necesitamos mejorar. Porque las empresas de ahora... Perdón. Sí, no, que vamos precisamente a eso, al sistema. Recientemente se aprobó la ley CELA, la nueva ley educativa, y quería saber cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto. Bien, nosotros hemos visto que, por ejemplo, la ley WERC, bueno, la LOMCE, tenía bastantes cosas que no favorecían al sistema educativo. Todas las leyes quieren la calidad, pero luego a nivel concreto, pues no se dan. Yo creo que esta ley lo que ha hecho es, primero que no es una ley. Yo personalmente quería una ley y esto no es una ley. La LOMCE era una rectificación de la LOE. Ni siquiera llegaba a ley, era una ley pero que rectificaba la LOE. ¿Y qué ha hecho la LOMLOE?
una rectificación de la LOMCE. O sea que lo que tenemos ahora, mamá y papá, es una rectificación de una rectificación. Y ya estamos con las rectificaciones de uno y de otro. Y yo creo que España se merece una ley en condiciones ya, adaptada al siglo XXI. ¿Qué pensamos de la LOMLOE? Que es un paso positivo, pero que se queda muy corto. Que no ha sido nada valiente, pero por lo menos mejora muchas de los rasgos negativos que tenía la antigua ley. Por ejemplo, la antigua ley decía que era muy importante que participara toda la comunidad educativa, porque para educar a un niño o a una niña hace falta toda la tribu, y es muy importante que participe el alumnado, el profesor y la familia para tener una educación de éxito, pero luego en la ley no se recogía el derecho de participación real, por ejemplo, en los consejos escolares. Pues todas esas cosas internas que tiene una complejidad como una comunidad educativa es lo que ha mejorado esta ley, pero se queda muy corta. Yo creo que son un preámbulo maravilloso porque adapta otras novedades, la pone al día. Todos los derechos y todas las convenciones importantes de Europa de este siglo XXI, pues ya está en la ley. Por ejemplo, la Agenda 2030 de los Objetivos Sostenibles ya está en la ley. Los derechos de la infancia ya está en la ley. Los derechos firmados en los tratados internacionales ya está en la ley. Bueno, es un paso, pero para nosotros se queda muy corta porque no llega a metodologías y, por ejemplo, en temas como autonomía de centro deja mucho que desear. O sea que es un paso positivo, pero para nosotros demasiado corto. Hay otro tema que es muy polémico y se trata del PIN parental. Detrás de esto, ¿qué hay? Pues la posibilidad de que los padres pues, veten determinadas acciones en los centros públicos. La verdad es que tengo que reconocer que a mí me sorprende esta polémica porque los que somos padres sabemos que prácticamente todos los actos que se hacen en un centro educativo fuera de las horas lectivas se nos comunica y podemos llevar o no llevar a nuestros hijos. Es decir, que tampoco la polémica de esta ley, de este PIN parental que pide la ultraderecha, pues tampoco algunos lo acabamos de entender, ¿no? Y también, y lo lanzo ahí para que usted ya responda como estime conveniente, también, y eso ya es una opinión muy personal, puestos a poner PIN, algunos lo pondríamos a determinados contenidos sobre la enseñanza de la historia, los que somos, pues, que nos gusta eso, pues que a día de hoy se nos siga contando la historia, por ejemplo, de Andalucía, como con una visión castellanocentrista y con por ejemplo, los mismos conceptos de hace 70 años, de la época del franquismo. Hombre, quizás sobre eso algunos querríamos poner veto. Así que si empezamos a poner veto, se nos puede quedar la enseñanza en nada. En fin, ¿cuál es la opinión ahora sí de ustedes? Pues mira, yo lo primero te agradezco. Me cuesta mucho que me llamen de usted, pero vamos, si me puedes tutear yo te lo agradecería. Lo único que es invitarte a charlas como mamá y papá porque has dado las dos claves, con lo cual te agradezco que tenga que esas mismas dudas. Efectivamente, el PIN parental es un veto, es decir, la capacidad que tiene mamá y papá de vetar unos contenidos. Pero ellos no hablan solo de contenidos de complementarias. La clave está, tú has hablado de actividades extraescolares, eso está claro. Actividades extraescolares, la autorización está de mamá y papá. Lo que ellos quieren es que en actividades complementarias, dentro del horario escolar por la mañana, que haya charlas, que haya talleres, que sea mamá y papá la que autorice a esa participación. Y ahí está el salto que va en contra de todas las leyes educativas y todas las leyes. ¿Por qué? Porque las actividades complementarias están dentro del currículum, están dentro de la asignatura. Y esas actividades complementarias están aprobadas en un plan de centro. Un plan de centro que está informado toda la comunidad a través del Consejo Escolar y aprobado en el Consejo Escolar. Y además, esas actividades complementarias están autorizadas por inspección. Con lo cual, ¿yo puedo ir en contra de una actividad complementaria que está por ley dentro del currículum? No. Fíjate, si yo fuera, por ejemplo, tengo amigos que son terraplanistas. Dicen, no, es que yo creo que la Tierra es plana
y quiero vetar pues la geografía. Hostias, perdón, es muy fuerte. O sea, sin querer, nuestras mamás y papás que defienden el PIN parental están abriendo una puerta muy, muy peligrosa. Están poniendo una bomba en medio de lo que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque está abriendo la puerta de que, por ejemplo, no solo si yo soy terraplanista, y si yo soy un terrorista yihadista o tengo un pensamiento neonazi, ¿qué voy a decir? Que no sé de historia, como tú decías, o si yo, por ejemplo, soy creacionista y que quito no creo en la evolución y ahora voy al instituto y digo, no, quiero vetar biología. Entonces empezamos a vetar biología, a vetar historia, a vetar geografía. No. Afortunadamente, España tiene unas leyes, tenemos una constitución y unos derechos y ahí tiene que estar plasmado. Luego yo en mi casa le puedo contar a mi hijo, a mi hija, la película que yo quiera. Pero hay una cosa fundamental, y con esto quería terminar. No solo la nueva ley. Mi hijo es mi hijo, pero no es un objeto que me pertenece, sino es un sujeto de derechos. Y mi hijo, como sujeto de derechos, tiene derecho a una educación integral. Aunque yo sea un yihadista, un independentista, un terrorista o un terraplanista. Mi hija tiene derecho en un sistema de educación a recibir una educación de calidad integral. Y mi ideología se la doy yo en mi casa. Y no puedo vetar, porque ni por ley ni por inteligencia. Yo no sé la obsesión que no es solo de actividades extraescolares. El problema es que se quieren meter dentro de las actividades complementarias que están dentro del currículum. Y eso, por ley, no se puede. ¿Cómo lo van a hacer en Murcia? No lo sabemos. Estaremos pendientes a ver cómo lo van a concretar. También hay otra cuestión. Se habla del adoctrinamiento en los centros públicos, de adoctrinamiento en esos colegios. Y claro, también le lanzo esa pregunta sobre si hay adoctrinamiento o no, porque claro, quienes hablan de que existe ese adoctrinamiento político o moral en los colegios públicos, considera que hablar de la existencia de matrimonios diversos entre hombres o entre mujeres y entre hombres y mujeres, que el amor es diverso y que puede haber amor entre dos personas del mismo sexo o entre dos personas de sexo diferente, consideran que eso es adoctrinamiento. Sin embargo, lo que ellos piensan, eso consideran que no es adoctrinamiento. Entonces, estaríamos ahí ante otra fase más de ese control o de ese PIN parental, ¿no? Sí, yo creo que, pero en esto con formación, con información y rebajando el ruido y hablando con sinceridad y sobre todo con honestidad. Quien esté libre de ideología, que tire la primera piedra. Es imposible que seamos objetivos. Todos tenemos nuestra propia ideología, pero hay que ser honestos, es decir. Pero fíjate la honestidad que tiene la escuela pública, que en los colegios, que normalmente hay 40 o 50 docentes, cada uno es de su hijo, de su madre y de su padre, y cada uno piensa diferente. Entonces, nosotros vemos que mi hijo o mi hija, en este caso, tiene derecho a tener una educación diversa y que vea el mundo y que vea todas las opciones. Ahora, imponer mi ideología en un centro que es de todos y todas, eso sí que es adoctrinamiento. O sea, pues claro que se adoctrina, pero se adoctrina en democracia, se adoctrina en derechos humanos, se adoctrina en diversidad, pero son los valores que como sociedad nos hemos dado. A mí me gustaría que una de las críticas que le hago yo a la escuela pública o a la educación es que tiene como meta la convivencia, pero no se trabaja la convivencia. A mí me gustaría que todos esos valores democráticos que nos hemos dado, de verdad, se trabajen en la escuela. Si no se trabaja la democracia, no podremos tener una ciudadanía democrática. Si no se trabaja el pensamiento crítico, nos pasa lo que nos está pasando, que nos está metiendo goles por todos lados. Y decir, es que
en el colegio se adoctrina porque se habla de diversidad. Pues claro, pero si es ley, señora, si es ley y son valores reconocidos. Que luego en su casa usted dice que no es matrimonio, pues me parece fenomenal. Pero yo creo que la educación tiene que informar de las leyes democráticas, de la Constitución y de los valores que todos nos damos, de inclusión, de equidad. Yo creo que ir en contra, pues nada, si alguien no quiere, pues que se meta en una tribu, en una burbuja y que enseñe otros valores. Quería, por último, preguntarle por el curso del que ya nos queda el último tirón, por decirlo de alguna manera. Este curso prácticamente lo hemos vivido entero, o lo estamos viviendo, mejor dicho, bajo la presión del COVID. El otro casi, este entero, y ya veremos el próximo. ¿Qué valoración hacen desde su entidad de cómo se está gestionando la pandemia desde los centros escolares? Mira, lo primero es recordar que nosotros somos una cosa rara porque no somos ni un partido político, ni somos un sindicato. Somos una pandilla de mamá y papá que estamos medio zumbados, que intentamos mejorar la educación a fuerza de juntarnos y de protestar. Pero aún así, yo creo que lo primero era, me iba a poner de pie, es decir, el esfuerzo que ha hecho el profesorado este año de COVID es impresionante. Yo como con la película de Blade Runner, esa de la lluvia, yo te decía, he visto cosas que si te contara no te creerías allá en Orión. He visto cosas en los centros de profesorado, cómo se ha implicado, que es espectacular. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, un reconocimiento a la labor del profesorado, del alumnado y de muchísimas familias, que ha sido increíble porque, claro, hemos tenido los 2 primeros meses, hemos hecho de todo, trabajo, casa, no sé si a ti te habrá pasado, pero vamos, ha habido una implicación espectacular también de la mamá y los papás. Segundo, con lo del COVID. Después de este reconocimiento sincero de que lo hemos visto, yo creo que no hemos sido educados en la incertidumbre y no hemos sido educados en esta presión que tenemos. Nosotros hemos peleado en el derecho de la familia a una vuelta segura al cole. Todos los informes internacionales y todas las investigaciones dicen que la mejor educación es la presencial. Eso es así, la mejor es la presencial, pero con unas condiciones mínimas. Nosotros vimos que no eran las mejores condiciones, los protocolos casi en muchos sitios no se cumplían y lo que hemos hecho es pelear para que se cumplan los protocolos de seguridad COVID en todos los centros, no solo con las distancias, sino con las medidas. Y lo que estamos haciendo ahora es hora de estar cerca, es hora de que la mamá y los papás, por eso hemos visto una implicación mayor, de que participen. Ahora tenemos que remar todos. Si en una barquita rema solo una parte, que es el profesorado, la barca va a estar dando vueltas. Por eso es hora de estar cerca, de participar, y en épocas de COVID, donde ahora mismo ya hay unos protocolos que dan unos mínimos de seguridad, porque el consejero dice que no hay el coste cero, el riesgo cero no existe, pero vamos, intentar llegar a que haya poco riesgo. Y sobre todo la tercera parte, se está viendo las investigaciones de que está habiendo costes. El COVID no nos va a salir gratis a nivel educativo y a nivel psicológico. Yo creo que esa presión que tú has dicho que hemos vivido se está notando en los jóvenes y en los chavalines, con lo cual le vamos a pedir a la administración que aunque, comillas, si el año que viene se acaba el COVID, sí haya una inversión para detectar todos los síntomas, todo lo post-COVID que está habiendo en relaciones, en temas como convivencia, en chavales que se han despistado porque tenían una formación presencial y no presencial a la vez. Todo eso creo que tendremos que hacer otro sobreesfuerzo para minimizar todos los efectos que ya estamos viendo del COVID. Y era eso, lo del COVID, agradecer todo lo que se está haciendo y ojo, que aunque se acabe el COVID, no se va a acabar. Tendremos que trabajar para que ese impacto emocional se minimice todo lo posible. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por sus palabras o por tus palabras.
Gracias. Y nada, una última apuesta, como hemos dicho, por la educación pública en Andalucía. Muchas gracias. Gracias porque creemos que es la mejor y es una necesidad que las mamás y los papás tenemos. Muchas gracias y ha sido usted muy amable. Esperemos que nos veamos pronto.